Hola y Hola. bienvenido. Hola, te damos la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast Explora L, en el que trabajamos pues temas culturales, temas relacionados con sí, la cultura hispanohablante. Y hoy tengo el placer de tener a otra invitada porque en esta segunda temporada estamos trabajando pues como digo muchos temas culturales. En el último episodio estábamos trabajando un poco los crímenes gastronómicos de España y de España viajamos ahora a Guatemala. Y en Guatemala, bueno, de donde es nuestra invitada, porque ahora no estás en Guatemala, ¿no? Pero bueno, Silvia, y ahora sí, vamos a ver la prueba de oro, si pronuncio bien tu apellido, Chijakova, ¿no? Muy bien. Mira, yo sé que es podcast, pero te voy a mandar unos corazoncitos de reacción. Ah, excelente. Muy bien. Vale. Hola Silvia, pues muchas gracias y gracias por haber aceptado la invitación al podcast. Nada, cuéntanos un poquito de ti. Ya sabemos, es que las invitados son sorpresa, profes de L. Así Sí, que sí. cuéntanos un poquito, pero el camino de cada uno es diferente y eso es lo interesante, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y cómo llegaste a enseñar esta lengua tan bonita que es el español? Mil gracias. Antes de responderte, yo me adelanté con el hola porque ya siento que estoy oyendo tu podcast, me encanta, y me puse en el papel de escuchante. Y digo, hola, cuando dijiste hola. Bueno, ahora sí, formalmente, hola a todos, gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Y sí, ¿quién soy, no? El verbo ser. Ayer lo estábamos tratando con unas alumnas avanzadas y pues a mí me gusta mucho, ¿no? La forma más cómo funciona el cerebro, cognitivo y todo esto de neurociencia. Y les digo, bueno, el verbo ser, ahí viene, esencia, etiquetas. Bueno, ¿qué etiqueta me pongo yo? No, ahora, hoy, al día de hoy, me identificaría como una entusiasta del aprendizaje efectivo. Ujú. He trabajado en esto inconscientemente desde los 5 años de edad. Wow, ya lo tenías marcado. Algo que me he identificado desde que empecé se puede decir como en la escolaridad, ¿no? En los Ujú, parvulitos. Para los que no ujú. sepan, los parvulitos son el kinder, el preschool, todas estas cosas, ¿no? El primer contacto que tienes fuera de tu casa en algo que parece un ambiente escolar. Me di cuenta que yo tenía dos características en ese momento. Primero, siempre vivía en mi mundo, como, wow, no sé en qué estaba pensando, en las nubes, podría decir. Y segundo, aprendía las cosas, si ponía atención, muy rápido, Ujú. lo que me provocaba aburrimiento, y, pero no hiperactividad, como se podría ahora etiquetar de otra manera, ¿no? Entonces yo lo filtraba, lo canalizaba, lo bajaba a tierra con ver si mi compañera que estaba al lado mío entendía todo, si necesitaba ayuda. Ujú. Entonces siempre tenía aquella cosa de no, mira, no es así, no te preocupes, no, eso es muy lento, yo te digo cómo hacerlo más rápido, ¿sí? Y ya naturalmente muchas amigas venían a mí para explicar y eso se fue volviendo una bola de nieve que cualquier cosa que se necesitaba explicar, ahí estaba Silvia. No lo hago por arrogancia, pero lo digo porque eso, las circunstancias después me llevaron al mundo de los idiomas. Cuando Ujú. empecé a estudiar yo mis propios idiomas extranjeros, los maestros lo notaban y yo me fui quedando dando clases en estas academias de lenguas. La primera fue el Goethe Institut, O sea o que tú un centro. enseñas alemán también. Empecé enseñando alemán, ¿sí? Tenemos algo en común. Claro, ya tenemos algo. Entonces empecé enseñando alemán, claro, por eso de que el director te dice, Silvia, el sábado empiezas un curso, ¿no? Y ya, entonces todos los idiomas son resultado de estas ganas por ayudar al que no es que no entienda, pero no ha entendido todavía o no ha descubierto la manera de entender de una manera efectiva y práctica para que le ayude y para que la pueda usar lo que está aprendiendo. Ya sea incluso solo para pasar el examen, ¿no? Pero de una manera Ujú, práctica. ujú, Y ya, entonces así me identificaría yo hoy.
Ujú. ¿Y Claro, tú hoy, vienes al día de de hoy, Guatemala? de De qué? Guatemala, de la capital de De la Guatemala. De capital. ahí. Eso sí, es el verbo ser, la nacionalidad, eso no me cambia. Pero estás en, en Estoy en la República Checa, en Chequia. Estoy viviendo en una ciudad que se llama Dobrý, en español Dobris, Vale, y vale. está a 40 kilómetros de Praga. Entonces estoy De muy Praga. cerquita también de la capital, de capital Es a capital. una ciudad que está muy arriba en mi lista, Praga, para ir a Sí, ven, visitar ven, ven. para ir a visitar Ah. algún momento. Qué bien, qué bien. O sea, que enseñando allí en Chequia, ¿cuánto tiempo llevas? Sí, en Chequia. Después la pregunta era cómo vine aquí, ¿no? Entonces ahora pues todos me conocen. Ay, sí, Silvia, la de los idiomas, la que enseña español. Pregúntale a Silvia si no te enseña inglés. Bueno, me volví lo que diría la gente. Esa es una etiqueta que me ha puesto la gente, políglota, que a mí me parece una palabra que casi no puedo ni pronunciar. Em, y yo vine a la República Checa a raíz de una beca de estudios que gané después de terminar en Guatemala mi licenciatura en economía. Ok. Entonces yo soy economista de corazón, Wow, qué de cambio. filosofía, de alma y cuerpo, pero profesionalmente me dedico ocupacionalmente a los idiomas. Entonces aquí en la República Checa, en Praga, estuve viviendo varios años donde terminé mi doctorado en Ujú. especialización en economía ambiental. Entonces también mi otra pasión, los temas ambientales. Qué Y bien. ya, pero esto de los idiomas, Jennifer, me ha seguido como karma, le dirían ahora, ¿no? A donde voy, identifican esto que me encantan o que los hablo o que, no sé, me gustan los idiomas, me apasionan. Y mi tutor ya en la primera entrevista que tuvimos para desarrollar el tema que iba, o identificar el tema que iba a desarrollar para mi tesis, es una primera entrevista que se tiene siempre. Para los que hacen un doctorado, saben que esto Ujú. es normal. Vas con un tutor, dices, yo quiero estudiar aquí, ellos te preguntan, ¿y qué tema le interesa? Y tú le dices y él te dice, sí, yo tengo estos proyectos y en esto puedes escribir tu trabajo. De eso se trata, ¿no? De hacer un trabajo de disertación e investigación. Cuando hablamos de eso, me dice, ¿y usted sabe inglés? Sí, claro, ¿no? Pues para hacer el doctorado tengo que saber inglés. No, 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 pero como que bien, bien, como que si lo usa, como que si lo habla. Pues sí, me gusta. Entonces, ya tengo para usted un trabajo, aparte de su investigación, va a estar dando clases de en inglés. Y ya, entonces ahí empezaron los idiomas nuevamente, ¿no? Para poner un poquito en O contexto sea de que que ya de la universidad salió esto, lo que estoy lo- ahora. los idiomas te persiguen un poco, Me ¿no? Entonces, persiguen, me persiguen, eres me persiguen. además políglota, polifacética en el sentido de que no solo te gustan las letras, sino también pues la economía, el medio Sí. ambiente, que has estado muy ahí. Yo creo que una persona que tiene un bagaje cultural tan amplio, eh, y sobre todo cuando se sale del país, ¿no? Se empiezan a apreciar ciertas cosas del lugar de procedencia con más, diría yo, con más fineza, ¿no? Y empiezas a percibir temas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que volviéramos un poco a años pasados tuyos en Guatemala, de donde vienes, y me empieces a contar un poco. Tú vienes de la capital. Normalmente la capital está pues de la ciudad de Latinoamérica, la capital, la modernidad, el día a día, industrialización, etcétera. Y muchos estamos como en las capitales, está como en una burbuja y no se entiende a reconocer qué pasa en el campo, qué pasa con la cultura, qué pasa con las tradiciones. ¿Qué percepción has tenido tu vida sobre las comunidades indígenas en Guatemala, por ejemplo, y las tradiciones culturales? Me Cuéntanos un encanta la poquito. pregunta. Y esta idea de viajar en el tiempo también me fascina. Se dice mi país, mis raíces, ¿no? Y a veces la, el avión
porque de otra manera no puedo viajar aquí, no te llega a desenraizar, ¿no? Para los que no sé si lo tienes después en forma de video, eh, tengo un ponchito que me compré en Guatemala ahorita en abril, el último viaje que hice después de 12 años de no haber estado. Detrás de mí Wow. está mi bandera de Guatemala. em, y aunque no lo estuviera, no puedo ocultar que soy guatemalteca, que no soy de la República Checa, que traigo toda esa historia que tengo dentro de mi mente y de mi corazón, ¿no? Comunidades indígenas son dos palabras que he estado oyendo a raíz del trabajo de mi padre. Mi padre es economista, de ahí la Ujú, motivación, ¿no? claro. Y él ha trabajado en distintas instituciones públicas. En la última ha sido el Ministerio de Educación, donde se ha desarrollado, yo diría, ¿no? En los últimos años, o sea, desde mi niñez hasta mi juventud, a raíz de muchas circunstancias socioeconómicas, sociopolíticas, como una guerra civil que hubo de 30 años en Guatemala, a raíz de la firma de la paz, podría decir yo soy bastante ignorante en todo esto, pero mi percepción de hoy es que a raíz de esto se empezó a abrir más hacia el apoyo escolar, socioeconómico, en cuestiones de salud también, a estas comunidades indígenas. ¿Por qué lo digo así resaltado? Porque es una palabra que yo empecé a ver más que todo de los papeles que leía de mi papá, comunidades indígenas, desarrollo de libros de texto para las comunidades indígenas, de ta, 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 ta. Cuando yo era niña, esta palabra yo nunca la había oído. Ujú. Más que todo teníamos la palabra indígenas o despectivamente los indios. Incluso Mm, la palabra indio es un insulto, ¿sí? No seas indio, totalmente. En que Colombia quería también. decir no testarudo, por ejemplo, sí. Bruto. Sí, exacto. Más que todo la testarudez. No seas indio, porque insistes en una cosa que no te va a salir bien. Entonces, con Mm, mucho respeto, yo lo repito para decir que, ¿qué tenía yo con eso de niña, no? Y con cariño les decía yo, cuando era niño, los inditos. ok. Entonces, estos inditos, que era con mucho cariño, porque yo digo, bueno, indio, yo soy testaruda, entonces con mucho orgullo soy india. Te digo, desde niña, si me decían, no seas india, decía yo, pues yo soy, porque yo soy testaruda de Ok. nacimiento. Entonces, me gustaba, ¿no? Ahí conmigo no funcionaba el, entre comillas, insulto. Y pero al mercado, ¿no? Vas al mercado a comprar cosas, comprar fruta, verdura, a la tienda de la esquina. Muchas de estas personas de las que ahora se conocen como comunidades indígenas, a mí me gusta más decir comunidades étnicas, Ujú, venían del interior a buscar mejores oportunidades en la capital, ya sea por huir de la guerra o por consecuencias de esta guerra, ¿no? Problemas socioeconómicos. Con mejores oportunidades, esto quiere decir vender, por ejemplo, ser vendedor o también ofrecer algún servicio como es el servicio de limpieza y cuidado de niños, ¿no? Que ujú, también despectivamente se le llama sirvienta, ¿no? sí. Entonces, nosotros teníamos yo siempre le decía a la señora que trabajaba con nosotros en casa, me cuidó, era mi nana, ¿no? De toda mi niñez y no sé, hasta que vine a la República Checa todavía estaba en casa con nosotros. Re linda, la recuerdo con mucho cariño, nuestra Eva, se me salen las lágrimas. Y pues yo a ella no le decía indito, ¿no? Porque ya estaba cerca de mi casa. Era lo que Mm, hablábamos fuera de cámaras, Jennifer. Aquel lejos de los inditos del mercado, los inditos del campo, los ujú, inditos de aquel pueblo. Ellos me gustan, de ellos compro cosas como las que tengo ujú. puestas, ¿verdad? De ellos escucho palabras que no entiendo porque cada uno hablaba su propia lengua. Nosotros en esa época le llamábamos lenguas, no idiomas. Ahora son oficialmente, pienso que hay 22 o 23 idiomas en Wow. Guatemala, aparte del español. Y en ese momento decía, los inditos hablan lengua. Y a mí me encantaba oír cómo, por ejemplo, seguramente en toda Latinoamérica, ¿no? Vas y pides un descuento. Bueno, pues Ujú. dices, no, déjemelo más baratito. Y entre ellos empezaban a hablar en lengua, ¿no? Como discutiendo, ¿cuánto le dejamos a esta de la capital que solo habla español, ¿no? Eso me encantaba, ¿no? Su forma de, Ok, su ok. código, para mí era un código Secreto. increíble. Secreto, claro, no estaba escrito en ninguna parte.
Entonces, esa es mi percepción de niña, podría decir, los inditos. Y pero cuando era más de cerca, yo no decía la persona de la comunidad indígena Sunil o Mam o Pocomam. Decía la señora del tomate, la señora que vende hierbabuena. Era la señora o el señor o don Ujú, Paco, ¿no? ujú, O doña Lucía, no sé. ujú. Ya le pones nombre, ¿no? Ya tiene una personalidad. Entonces, quisiera hacer esa distinción que tenía yo, ¿no? De niña, cómo te insultan, cómo lo manejas, cómo lo llamas de lejos y cómo lo llamas Es de súper, cerca. es súper interesante lo que cuentas, porque, bueno, no solo en Guatemala, sino hablo por Colombia, ¿no? Que hay ese, como la lengua eh, se usa para meter a las personas dentro de un costal, dentro de un saco, ¿no? Todos son así y la lengua se usa para, como tú dices, si eres bruto, eres indio, si eres indio, eres bruto, o sea, relacionas esas dos Ujú, palabras y vas perdiendo el respeto a los orígenes, claro. a de dónde venimos, ¿no? Que Ujú. nuestra sangre actual corre sangre. Entonces, y algo tan interesante que nombraste también, que es algo que hacia afuera se ve y a México, Guatemala se mete también como en un costal, mayas y Ujú. aztecas. Pero si vamos, si de verdad queremos deshilar un poco la verdadera cultura de las comunidades étnicas, hay más, o sea, no son solo los mayas es ese concepto que se tiene hacia afuera, pero como tú decías también, hay muchísimos subgrupos de ellos y cada uno tiene una estructura, cada uno tiene un ramillete de costumbres, cada uno tiene una lengua diferente. Em, es como, no sé, así viéndolo otras perspectivas, los europeos, pero vamos, hay europeos de muchas, ¿sí me entiendes? Entonces no sé si, es que yo creo que a veces en temas culturales hay que tomar la lupa y ir más por debajo, mirar qué es realmente lo que estamos mirando de una cultura. Y, por ejemplo, yo no me arriesgaría a intentar definir un grupo étnico de Guatemala del otro, a diferenciarlo, ¿no? Eh, y la lengua ha influido mucho, mucho en eso, ¿no? Entonces, y también ver que hay muchos afrodescendientes, o sea, no son la mayoría, pero también hay en Guatemala afrodescendientes, no sé cómo lo ves tú. Sí, me encanta lo que dices. En primer lugar, esto de ver las cosas con lupa y yo diría con una lupa de papel de seda, como ¿Por dicen qué? los chinos, ¿no? No con aquel vidrio donde dices, yo lo aumento y ya lo conozco todo. No, no, no. Algo puedo aumentar, algo puedo conocer y no desde la teoría, no desde lo que me escribe algún libro o me dice el internet, Ujú, pero desde la experiencia, ¿no? Porque información hay por todas partes, pero experiencia la puedes conseguir solo con ese contacto específico en esa comunidad, en ese lugar o con esa persona que pertenece a alguna comunidad, que también va a tener una experiencia de vida muy diferente a si está dentro de la comunidad, fuera de ella, si pasó problemas con la guerra, si está después, etcétera, etcétera. Somos realmente un todo, como se dice, ¿no? Yo ujú, misma, pues para el que me está viendo o el que me conoce, eh, mm, el color de mi piel, el color de mi pelo, los rasgos, mi estatura, mi constitución física es una mezcla de tantas, tantas, tantas cosas, ¿no? Reconoces rasgos tal vez de los europeos, tal vez ujú. de los indígenas, tal vez de los africanos. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, yo soy producto de toda esa evolución y dentro de eso, evolución epigenética, genética, histórica, transgeneracional que está dentro de mí y refleja una Silvia que hoy se identifica como alguien que es entusiasta por el aprendizaje efectivo, ¿no? O sea, una gota en el mar. En el mar. Mm, Regresando a cuántas comunidades hay, como te digo, por lo menos van a haber comunidades, según yo, en teoría, ya la ujú, lupa del vidrio, no la de seda, como idiomas, ¿no? Como los 23, 22 lenguas, idiomas oficiales. Existe algo que se describe como comunidad garífuna,
en Ujú, Guatemala, que es la comunidad que está localizada o la localizamos para poder ubicarnos en la geografía en la parte noreste de Guatemala, lo que tiene nuestro pedacito, decimos, de mar Caribe que tenemos en Guatemala, ¿no? Antiguamente Guatemala estaba, parte de Guatemala era Belice. ujú. Belice es nuestro. Tenía yo en esos parvulitos algún póster y me quedó eso siempre de idea. Cuando miro, digo, ah, Belice es nuestro. Para que tú mires, ¿no? Cómo nos influencia lo que nos dicen, ¿no? Yo lo miro y digo, ¿por qué? Cuando yo nací, el mapa era completo, ¿no? Y después digo, ay, qué lástima que ya no tiene la cabecita. Entonces, antes oficialmente en Guatemala teníamos más Mar Caribe, ahora solo está ese pedacito. ¿Dónde está? ¿Dónde se puede encontrar la concentración más grande de comunidad garifuna, ¿no? Ujú, Entonces ahí también estuve ahí de visita y eran ellos, y aquí vengo también con mucho cariño, los negritos, como ujú, los inditos, ¿sí? Entonces ujú, para nosotros la palabra negrito, o por lo menos para mí, con mucho respeto para quien me esté oyendo, es algo con mucho cariño. Son personas de otro color, un color un poco más oscuro que el mío, no ujú. tan claro como otras personas que se dicen los blanquitos, ¿no? Y ya, ¿no? Ahí vamos a bailar con los negritos y era muy, 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 muy bonito, ¿no? A comer pan de coco y ya. Entonces, para acercarlos, yo sé que tu podcast está con gente con mucha sensibilidad, con temas de inclusión, y yo todo esto lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, desde una perspectiva personal y desde la mente, como estoy viajando en el tiempo, desde esa mente de niño inocente, que para mí los negritos y los inditos son gente tan linda como mi papá y mi mamá y las niñas que estaban en mi colegio. Y que si les quito el uniforme y les pongo ropa garífuna o ropa de alguna comunidad étnica, se van a ver igual que ellos. Si a mí me Ujú, vistes con, ujú. con un traje, entonces puedo disfrazarme también de alguien que pertenece a una comunidad étnica, ¿no? En realidad son solo estas etiquetas y cosas que nos ponemos mentalmente, pero de corazón podemos pertenecer realmente a la comunidad que querramos. Como Claro. yo ahora pertenezco a la comunidad de Dobrich. Yo pienso que es un tema muy complejo, ¿no? No podemos, Sí. no hay, es una paleta y un espectro de colores muy amplio cuando se habla Ujú, de, de las influencias que hemos tenido, de cómo percibimos nuestra cultura, los diferentes grupos étnicos y, y como dices, es una percepción diferente cuando somos pequeños, no nos dejamos influenciar más por lo que nos dicen las personas adultas y a medida que vamos creciendo, pues vamos a ganar, ¿no? Esa otra perspectiva y sobre todo cuando salimos del país, ujú, vemos, digamos, un panorama diferente, ¿no? Pero hay que ver también, por otro lado, que deja que cada comunidad, cada pueblo de un país deja rastro. Y ese rastro que deja nos permite crear fusiones, ¿no? Y a veces yo creo que la fusión más clara en, en un país son, bueno, las fusiones de lengua, ¿no? Seguro que en español de Guatemala alguna, una que otra palabra viene, ¿no? De las, como tú dices, de la lengua que hablan ellos o de las 22 lenguas, ¿no? Y que se vuelven comunes porque como están tan en contacto esas lenguas, pues ya es parte de eso. Pero también otra parte son, pues, es la gastronomía, ¿no? Es los rastros que tenemos de ellos en el día a día, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí en Colombia, en Bogotá, en la capital, encuentras, no sé, restaurantes costeños, restaurantes de aquí, restaurantes de acá, encuentras esas fusiones de cocina, pero esas fusiones, si las analizamos más, van a mucho más atrás, tienen historia. ¿Qué historia traen ellos a la gastronomía, a esa fusión? A ti, te hago esa pregunta porque ujú, sé ujú. que eres amante de la gastronomía, ¿no? Sí. Y también tu familia, tu madre, te ha dejado ese legado y pues sería interesante ver esa perspectiva que tienes.
Gracias, me encanta la pregunta. Sí, ya con los garífunas, con la comunidad del noreste de Guatemala, donde está la entrada al Mar Caribe, a mí me gusta más hablar de geografía, ¿no? Y ya cuando miro a una persona, pues me gusta llamarlo por su nombre, ¿no? Como Don Mario y Doña Juana, como decía antes. Ahora, sí quería solo resaltar nuevamente que estaba dentro de mi burbuja de niña de la capital. Ahora, te digo, Jennifer, que a mi edad, menos joven que cuando era niña, yo tengo eso que vivía en las nubes, la nube, literalmente eso sigo viviendo y literalmente vivo en una nube auditiva. Yo escucho, conozco, puedo reconocer muy bien voces de personas, lo que me dicen, por eso también la lingüista, ¿no? La lingüística en todo esto. Y olvido mucho detalles no, se me pasan por alto detalles visuales, ¿no? Mucho tiempo no sabía qué color de ojo tenía mi esposo, ya mi esposo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Ok. Entonces ahora, en realidad, si la persona parece que viniera del oriente, del noroeste, de una comunidad o la otra, ya no me parece. Yo me recuerdo de su voz, cómo me sentí con ella, y que es don Mario, doña Juana, y ya. O sea, realmente así. Aunque parezca súper diplomático, aunque parezca súper cool, como dicen ahora, pero en serio así funciona, ¿no? Me cuesta mucho ese aspecto visual. A no ser que la persona me diga algo de experiencia de su propia, con su propia identidad, ¿no? Muy bien, entonces, regresando a la gastronomía, sí, con esta cultura que está al noroeste, ahí habla ya del pan de coco, ¿no? Y del aceite de coco. Y de cómo en sí, hablando ya del ambiente, ¿no? A mí me apasiona el medio ambiente como un medio que nos da la vida, ¿no? La madre tierra nos alimenta y nos da lo que tiene según las circunstancias que tiene. Pues el famoso dicho en inglés, si tienes limones, haz limonada. Si tienes coco, haz aceite de coco, pan de coco. Sí, una sopa riquísima con pescado y plátanos o con coco adentro, ¿sí? Lo que te da la naturaleza, entonces ahí está. Y nuestros países, no solo Colombia, no solo Guatemala, cualquier país, la República Checa, pues aquí te da patatas, que las papas que las trajimos de Perú, pues haces puré de papas, ¿no? Y son riquísimos los purés que hacen aquí las abuelas. Entonces pienso que esa necesidad de querer crear algo más que la papa de la tierra, la pongo en el agua, o el coco de la palmera, me tomo el agua, ha hecho que se hagan unas combinaciones químicas y alquimistas de unos platillos riquísimos, sí, en Ujú. Guatemala. Entonces yo pienso que no tanto, yo no hablaría tanto de la comunidad étnica, pero nuestra madre tierra, en cada punto donde está esa comunidad étnica, da tanta riqueza y adicionando el elemento creativo del ser humano, ha hecho que unos platos sean maravillosos. Y por Ujú. supuesto, después está el elemento de migración y migración, donde se van mezclando estas ideas y estos platillos, ¿no? Y si son muy ricos, pues tienes una gran cadena de restaurantes mexicanos por todo el mundo, ¿sí? Ujú. Entonces, ya, ¿no? O sea que incluso puedes exportar ese rico sabor o la idea de él, ¿no? O sea que Entonces, sí. aparte del coco, ¿hay algún otro ingrediente que destaque? Que tú digas. Estoy hablando de la región donde se situaría lo que ahora conocemos como comunidad garífuna, ¿sí? Ujú. Entonces, si quieres probar pan de coco, tienes que ir ahí. Porque si Ok, ya te traes el pan en las 9 horas que dura el viaje en bus, ya no va a tener el mismo sabor, ya no es pan fresco de la mañana. Si ok. compras el aceite de coco en una tienda, ahora como le dicen orgánica, bio, no sé qué nombres, ya no es lo mismo que si te lo hace Doña Juana directamente, ahí te lo vende Don Mario, ¿sí? Entonces pienso que ese elemento, lo que ahora también se propaga mucho cuando se habla de sostenibilidad y de, por ejemplo, de alimentación que tenga que ir coherente con el medio ambiente, es este consumo local. Pero Ujú. yo, del punto de vista práctico lo miro, pues sabe más rico si está del coco que me acaba de caer en la cabeza, ¿no? A que si va a viajar, lo voy a refinar y voy a intentar hacer algo en un contexto donde hay más frío. La ciudad Ujú. de capital está a 1800 metros sobre el nivel del mar.
Sí, Ok. la mayoría de ciudades capitales en Latinoamérica, tú lo sabes, que están en estos valles entre montañas bastante altas. Entonces ya el pan de coco en ese friito de Guatemala Mm, ya no sabe igual que si lo comes bailando con bailando. los Ujú. caribeños, se podría decir, ¿no? O con... Exacto. Entonces, ese sería un elemento. Después, ahora un elemento que prevalece en Guatemala es el maíz, ¿sí? Esta cultura maya, a la cual volviendo al término maya, para mí, regresando de niña, eran los que construyeron las pirámides de Tikal y Yucatán y los que inventaron el cero, nos dijeron, y los que no tenían ninguna rueda, aunque a mí eso no me gustaba porque yo miraba el calendario maya y decía, pero eso es una Es rueda. una rueda. Bueno, decía, no, Silvia, por favor, el transporte. Ya. Pero sigo con la idea, no, pero rueda tenían. Yo sigo con esa idea. Entonces, estos mayas se les llama también los hombres de maíz y muchas veces usamos esto en Guatemala como también como una etiqueta, ¿no? Para identificarnos como guatemaltecos que somos hombres de maíz. Y Mm. literalmente, Hay muchos Jennifer, cuentos, yo, ¿no? También yo he hay sido cuentos. sí, una mujer de maíz desde mi niñez y todavía muchos años en Praga seguía siendo mujer de maíz en Praga porque Mm. siempre tenía que comprar mi harina importada súper cara porque no me Igual podía aquí, acostumbrar al pan aquí en la República Checa es muy parecida a la cultura de consumo de pan como en Alemania, en ¿no? Para los Alemania, que sí, están en sí. otro contexto, sabemos que el pan de cada día es literalmente el pan de cada El día, pan de ¿verdad? cada día, que no se vive sin pan. Sí, pan negro, pan gris, pan de, no sé, de centeno, de avena, integral, semi-integral, etcétera, etcétera. Entonces, yo, pues sí, qué rico, está bien, pero yo sigo con mis tortillitas, ¿no? Entonces, una base alimenticia realmente de Guatemala es el maíz blanco. También no hay tanta variedad de colores como en el Perú, pero tenemos maíz blanco, amarillo y maíz negro. Y, Ese, y por ya, ejemplo, no ¿no? es tan común en Colombia, el negro. No, no es tan común. Mm, Pero yo en no. Colombia probé unas arepas, esas eran de maíz, ¿no? Qué Sí, rico, sí, las con arepas son de Cartagena. maíz blanco y amarillo, Ah, pero el negro, a ver, no quiero generalizar, ¿no? ujú. Obviamente, pero creo que no, tendrá que No, investigar. también, sí, en Guatemala es más escaso, ¿no? Cuando vas a la tortillería, que así le llamamos ahí, te las hacen frescas, ¿no? Vas y si tienen tortillas de maíz negro es como un lujo, ¿no? Es muy escaso. O si ya vas a unos lugares, ya te adentras más en el interior, le decimos, ¿no? Si estás fuera de la capital, más en el interior, tal vez ahí vas a encontrar más. Pero sí, siempre fue más escaso, pero existe, ¿no? Ujú, Sobre ujú. todo es el maíz blanco. Ahora hay mucha de esta harina que está ya disecada, ¿no? Para agregarle agua, deshidratada, ¿no? Para hacer las tortillas y todo. Pero claro, cada tortillería tiene su forma de hacerlas y lo pueden hacer al fuego de leña, las hacen a veces con estufa de gas, pero siempre están hechas a mano y se le llama tortear, ¿no? Cuando están haciendo las tortillas con las dos manos y ese sonido, te digo, a mí no me sale y no me salen tan redonditas ni tan rápido como a las señoras de la tortillería. Igual, a Pero mí con esto las sería, arepas, o sea, tampoco, no, claro. nunca me van a llegar no voy a llegar al nivel de mi abuela. Nunca voy a tortear, ¿no? Siempre, y yo me recuerdo de niña, y esto era una cosa también, cuando hablas de lo que te dicen y lo que no, ¿no? A veces la gente que dice, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué estás torteando como otra gente que no? ¿Verdad? Tú compras las tortillas, pero no tortees, ¿no? Y yo digo, ¿qué? ¿Qué me están quitando? O sea, tal vez Ujú. de niña habría podido ir a pasar 5 minutos que en la tortillería había aprendido a tortear, tendría mi tortillería aquí en Dobrich, ¿no? De hablando, si soy economista. Pero no, ¿verdad? Eso no te pertenece. Ve a tu lápiz, ve a tu calculadora, ve a hacer tus cosas. Tú eres niña de estudios, ¿no? Y estas son las cosas que a mí me ponen triste, ¿no? Que a veces no, no nos permitimos ser, integrarnos, ¿sí? Y desgregamos algo que es nuestro, ¿no? Pero voy a Mm. aprender, Jennifer, voy a tortear bien, a saber. Muy bien, entonces esa No, sería, será un... yo ya resistí, o sea, yo hago No, mis arepas yo no me doy, a ¿eh? la No me doy. Jennifer style, no Ujú. más. Bueno, Hay dos palabras de la gastronomía que quisiera preguntarte. Una es fiambre, ujú. si no sé, relacionas algo con el fiambre y la otra es tamales. Ah, ¿quieres las dos? La que tú quieras.
¿Qué conexión tienes como con todo Bueno, lo que hemos venido hablando? cortito los tamales también son de maíz, ¿sí? Sí, Y la conexión que tengo yo son tamales, Navidad, fiambre, Día de los Santos. Esa es mi conexión. ok. Ok, Tamales tal vez sábados y Navidad. Ahí está. ok, Sábados y ok, Navidad tamales, fiambre, Día de Todos los Santos. ok. O Semana Santa. No, Se me- espérame, que estoy diciendo tonterías. Día de los Santos, fiambre, Sí. tu. Semana Santa es otra cosa. Pero ya sé por qué, ya sé por qué se me metió la Semana Santa. Lo voy a explicar. Tal vez me meto al fiambre, que tal vez es más interesante. Entre paréntesis, los tamales es una masa que se hace de harina de maíz, no la torteas, ahí pones carne o algo dulce, puede ser también Ujú. alguna ciruela o pasas, una salsa muy rica que se prepara, lo envuelves en diferentes hojas, puede ser en hojas de plátano, El en hojas de plátano. maíz, que le decimos hojas de tusa, y bien envueltitas, que también es una técnica, eso sí lo aprendí, eso sí, sí lo hacíamos en casa con mi mamá. Y cada uno tiene un diferente nombre, ¿no? Si es de maíz, si es la hoja de plátano, se llama tamales. Si es la hoja de maíz, por ejemplo, en Guatemala se llaman chuchitos, ¿sí? Y la técnica, pones agua, un montón de agua caliente, le echas sal y se sumergen en el agua caliente y están hirviendo y cocinándose a Ujú. el vapor prácticamente, o el calor de esta agua, durante mucho tiempo. Y después lo desempacas y te comes solo lo de adentro, no te comes la hoja. Eso No, lo digo por broma porque muchas personas que no lo conocen que empiezan no a lo decir, conoces, qué sí. rico, pero la hoja estaba un poco dura y amarga. Sí, 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 sí. Eso no. Bueno, esto es algo que tal vez se va a conocer en más países Pero los de tamales, Latinoamérica. yendo un poco a la historia, están muy relacionados, bueno, pues con las comunidades indígenas, ¿no? Porque son formas también de almacenamiento de alimentos, ¿no? Seguramente, Mm, seguramente. alguna vez lo leí como cómo almacenar los alimentos, las cosas preparadas para que pues, no se dañen. Si ves, estadísticamente seguro que meto la pata, pero si ves, muchos países tienen una variación de lo que son las empanadas. Ujú, Es claro. decir, tienes una masa y envuelves un alimento. Y alguna vez leí, el origen viene de la época romana. Es decir, cuando en Roma salían los romanos, ¿no? Todas sus vías romanas que recorrían caminos que hasta hoy, por ejemplo, llegan a España, eso era su forma de mantener el alimento, eh, de que no se dañara, ¿no? Entonces crearon su empanada. Y entonces esa forma de empanada, de envolver un alimento en otra cosa para protegerlo, pues en cada región se fue creando su versión. Entonces, en España hay empanadas. Y luego de esto se llevaron, pues viajaron kilómetros, atravesaron el océano, el Atlántico, y llegaron a Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, y cada país creó su versión. Entonces, esto de envolver el alimento en otra cosa, con lo que se tiene, ¿qué se tiene en Centroamérica? Maíz, ¿no? ¿Qué se tiene? Pues con eso se mueven las cosas. Es muy interesante esto. Me encanta. Aquí se me vienen un montón de cosas. Todos los caminos llevan a Roma. Ujú, Y otra cosa es, ahora estoy muy con esto que estoy entusiasta con las maneras efectivas de aprender. He estado mucho integrando neurociencia aplicada a mi trabajo, ¿no? Con mis clientes que sobre todo quieren comunicar mejor en idiomas extranjeros, no solo en el español. Y algo que me impactó, una de las cosas, es que la idea de esto, que cada uno de nosotros somos como un universo, somos como una pequeñita madre tierra, ¿no? Y una de las principales misiones del cerebro es usar la energía ujú, efectivamente. totalmente de Entonces, acuerdo. yo voy a usar, tengo ya tanto maíz, tengo estas hojas, pues lo guardo.
¿verdad? ¿Cómo se guardaba antes? Puede ser debajo de la tierra o en algunos, no sé, jarros de arcilla, ¿no? Que estos guardan bastante frío. Antes el clima, los microclimas de muchas regiones era diferente como es ahora, con el sobrecalentamiento, etcétera, pero ese es otro tema. Y, por supuesto, otra, ahora más cuando entramos a lo moderno, porque nosotros ya no lo metíamos en una jarra de arcilla en casa, lo metíamos al congelador, ¿no? Para que el sábado en la noche puedas abrir tu tamal y descongelarlo. O de la refri, del refrigerador, de la nevera. ¿Por qué? Porque ¿qué haces el sábado en la noche? ¿Quieres cocinar? No, ¿quieres ver la película de Cantinflas? ¿Quieres ver el programa de la tele? No quieres estar cocinando. O quieres ir al teatro o quieres ir al cine, pero vas a regresar con hambre. ¿Qué haces? Te destapas tu tamal el sábado en la noche. En la Navidad, nosotros esperamos hasta la medianoche para abrir los regalos. Después de abrir los regalos, ¿quién quiere ir a cocinar? Abrimos un tamal, los tamales Sí, sí, navideños. sí. ¿Sí? Igual en Entonces, Colombia también. es realmente muy, muy práctico del punto de vista de energético, ¿no? No voy a perder mi energía en cocinar si puedo estar hablando de los regalos, pasando tiempo con la familia. Y lo mismo es el fiambre, Jennifer. El fiambre es un platillo que en Guatemala, por lo menos, tiene una base de un curtido. El curtido es normalmente repollo, zanahoria, otras verduras, ejote, no sé cómo le llaman en otros lados, estos frijolitos verdes, las judías, pienso que le dicen en España. Em, y todo esto se cuece, ¿no? Si tiene que ser con tiempo antes, se cuece y se hace de esto como una ensalada, ¿no? Entonces es encurtido porque se curte con el vinagre, a veces con un poco de azúcar, con aceite, y este curtido es la base del fiambre, se come frío. Entonces, el fiambre, yo sé que, por ejemplo, en América del Sur, por lo menos tenía un amigo uruguayo que fiambre le llama a lo que nosotros ponemos encima del fiambre. Entonces, o sobre el fiambre. Entonces, el fiambre es todo el platillo, es el curtido y sobre él se decora y se pone con cosas como chorizos, salchichas, pedacitos de carne que ya está cocida previamente, pueden ser sardinas, puede ser pollo a tu gusto, rodajas de huevo duro o huevo cocido, perejil, queso duro, queso emmental si quieres ser un poquito, poner el toque europeo. Puedes poner lo que quieras, incluso hay fiambres dulces. Y este plato se decora muy, muy, muy bonito y se sirve el 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. El mismo curtido, sin tanta decoración, se usa, o uno parecido, claro, mi mamá ahora me diría, ¿cómo lo vas a revolver? Pero pues prácticamente para alguien que no sepa cómo hacerlo completamente, alguna versión muy, muy parecida se hace para la Semana Santa, que es del miércoles o del lunes santo al sábado de gloria o el domingo de resurrección, y es algo que se come todos esos días como complemento a frijoles, que también es la base de nuestra comida, frijoles negros, o lo que tú tengas ese día. ¿Por qué? Sentido práctico. En el Día de Todos los Santos es un día donde se honra a nuestras personas que ya no están con nosotros físicamente y se va a los cementerios, lo que quiere decir una gran migración de todas estas personas que están dentro de la capital hacia su pueblo de origen, hacia su cementerio donde están sus seres queridos. Y te quedas absolutamente sin servicios esa semana. Esos 3 días o esos 4 días, que no es solo el 1 de noviembre, pero todos los días que es el viaje allá, la conmemoración y el viaje de regreso. Ahora hay supermercados y todo, pero antes los mercados se quedaban sin nadie, porque los mercados estaban llenos de todas estas personas, las tortillerías, etcétera, etcétera. Mi nana, me quedaba yo sin nana una semana. Entonces, ¿qué dejas hecho? Fiambre. Fiambre. Cosas que puedes guardar en la refri. La Semana Santa, lo mismo. Es una semana en la cual todo antiguamente, hace 40 años, estaba cerrado, todo. Entonces, lo que necesitabas tener era algo como el fiambre y otros platillos para la Semana Santa. La Semana Santa todavía era más larga porque era el viaje antes, el después y todavía la semana, ¿no? Entonces eran 3 semanas prácticamente de no tener acceso a comida fresca, incluso a las tortillas. Y aquí son las fechas donde se come más pan, porque el pan se puede guardar más. Se Las puede tortillas guardar son más. frescas. Sí, 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 es Entonces, en verdad. la Semana Santa comía pan, ahí sí.
Buah. Mejor dicho, Silvia, me has llevado a través de un viaje que me has creado una necesidad mucho más grande de viajar a Guatemala. Ya he estado en México 2 veces, pero ahora es como Guatemala. Sí, es el Sí, centro, sí es el centro. Yo aquí he notado unas palabras así como que me dejaron, ¿no? Eh, eh, Comunidades étnicas son muchas, muchas lenguas. Una de ellas es la garífuna. Rescatar un poco las tortillas y que hay una técnica específica, ¿no? Para envolver las tortillas, que a veces para los... tortearlas. Para tortearlas, exacto, perdón. Y los tamales, chuchitos, aprendí una nueva palabra. Sí, Los chuchitos. Y el curtido, que tampoco sabía cómo era. Y obviamente para mí el fiambre era totalmente diferente, así que he aprendido algo nuevo. Silvia, muchísimas gracias por este viaje cultural a través de Guatemala. Espero que te haya gustado, ¿no? un Y placer. luego lo más importante es que en el podcast vamos a crear una serie de actividades interactivas para que las personas que están aprendiendo español, pues después de escuchar el podcast puedan practicar y profundizar un poco más, ¿no? Yo también me voy a poner en la tarea de aprender porque yo soy una de las que más aprende con estos podcasts porque conozco tantas cosas. Es imposible conocer todo de todos los países hispanohablantes, es imposible. Y las personas que vienen siempre me dejan como ese abrebocas de, "Ah, quiero saber más, quiero conocer más, quiero, sí. Así que muchísimas gracias. Qué lindo. Mil gracias a ti. Felicitaciones por las notas que tomaste. Son muy chapinas. Nosotros al guatemalteco le decimos chapín, es el adjetivo para decir guatemalteco. Y Ok. Guatemala, como es muy largo y también mala, es como malo, ¿verdad? Ujú. Entonces le decimos guate. Entonces tienes que ir a Guate, Ok. interactuar con los chapines, comerte tu tamalito, tu chuchito. Si vas para el Día de los Santos, te comes tu fiambre. A veces le decimos curtido, a veces encurtido. Hay muchas palabras Sí. para eso. Son cosas que casi no escribes, ¿no? Son como la tradición oral y manual más que todo. Y agradecerte mil, bueno, 3 veces. Gracias, gracias, gracias. Y las otras 997 veces me las guardo en el corazón. Y sí, sí, aprendemos más que todo de la experiencia y esta experiencia que tú estás facilitando para el que nos oye, para el que nos mira, para el que va a hacer los ejercicios, para mí, para tus invitados, es de oro, porque yo volví a mi niñez. Ujú. Sentí que me pude abrir a hablar de cosas que son delicadas y repito que ha sido con mucho respeto y con mucho cariño y lo digo sin diplomacia desde mi corazón. Así que mi saludo a todos los chapines. Y como dirían, como aprovecharíamos, aprovecho para saludar a mi mamá, a mi papá, a mi nana, que sé que esté en el cielo, y a toda la gente de Guate o que ha estado en Guate, que sabe muy bien o mucho mejor de lo que estoy hablando. Mil Vale, gracias, Jennifer. muchísimas gracias por tu tiempo y a ti que estás escuchando. Nada, espero que disfrutes del episodio y nos vemos Y en también un... a mi hermana, para hacer un... Hermana de Silvia, familia de Sí, Silvia, aquí estamos. por favor. Bueno, Doña Juanita, don Mario. un abrazo a todos los Un abrazo, Jennifer. papinos y no chapinos. Adiós. Sí, sí, sí.